Mi nombre es Juan Pablo Rojas Boada y hoy les voy a hablar sobre los computadores y su historia. Primero tenemos el Abaco, el cual fue creado en el año 2000 a.C. Este principalmente se desarrolló para resolver ecuaciones matemáticas sencillas. Después seguimos con la máquina aritmética, la cual fue creada por Blaise Pascal en 1642. Esta es considerada el pasado remoto de cualquier ordenador. Seguimos con el UNIVAC 1, el cual apareció por primera vez en 1951 y fue considerada como la primera computadora. La primera generación va de 1938 a 1958. En esta primera generación se empezaron a implementar las válvulas. Los computadores tenían un tamaño y gasto energético exageradamente elevado. El uso de estos eran exclusivamente para los científicos y militares. Se almacenaba la información en cilindros magnéticos que también daban informaciones internas. Mediante tarjetas perforadas se introducían datos y programas. La segunda generación de computadores va de 1955 a 1963. En esta generación se empezaron a implementar los transistores. Empezaron a aparecer las mini computadoras, se desarrolló un lenguaje de programación nuevo y se empezaron a implementar los discos magnéticos. La tercera generación, que va de 1964 a 1970, se reducen aún más el tamaño de los computadores, se empiezan a implementar circuitos integrados y se empleaban las pastillas de silicio. También apareció por primera vez el mini ordenador, que fue el PDP-8. Cuarta generación de computadores. Esta generación va de 1971 a 1983. En esta generación se integran componentes electrónicos llamados microprocesadores. Se desarrollan las supercomputadoras y computadoras personales y se reemplazan los anillos magnéticos por memorias de chip de silicio. Quinta generación. Esta de 1984 a 1989. En esta generación surge la computadora tal como la conocemos. Se centraba más en el desarrollo de software y sistemas de los computadores. Sexta generación. La sexta generación va de 1989 hasta la actualidad. En esta tenemos que utiliza una arquitectura más paralela y vertical. Se empieza a implementar cientos de microprocesadores. También se dice que su desarrollo seguirá creciendo de forma exponencial como lo ha venido haciendo en las últimas generaciones. Las computadoras de la sexta generación pueden realizar millones de operaciones aritméticas por segundo. Partes y funcionamiento de un computador. Como primera parte tenemos la unidad de procesamiento central, o más conocida como CPU. Esta ejecuta las instrucciones en memoria. También controla y dirige todas las actividades del ordenador. La memoria principal. La memoria principal almacena datos y programas utilizados temporalmente. Luego tenemos los dispositivos de entrada y de salida. Estos permiten la conexión del equipo con el exterior y pueden ingresar datos o dar salida a datos del computador. Periféricos. Los periféricos son aquellos dispositivos no esenciales para el funcionamiento de un computador, pero que sin él sería poco práctico el uso de este. Estos se pueden clasificar según el tipo de función que realizan. Hay tres: los dispositivos de salida, dispositivos de entrada y dispositivos mixtos. Los dispositivos de salida nos permite obtener información proveniente del computador o los monitores. Los dispositivos de entrada solo nos permiten introducir información al computador, y los dispositivos mixtos asumen funciones tanto de dispositivos como de entrada como de salida. De software. Los software se clasifican entre grandes grupos, dependiendo sus funciones con el ordenador. A continuación les dejaré unos ejemplos de los software de gestión más conocidos. Ahora veremos los software de programación más conocidos. Y por último, veremos los software de sistema más conocidos. ¿Qué es un sistema operativo? El sistema operativo
Es el conjunto de programas responsables de la conexión entre los recursos materiales de un ordenador y las aplicaciones informáticas del usuario. Algunos ejemplos serían Microsoft, Windows y Linux. Componentes de un sistema operativo. Algunos componentes del sistema operativo podrían ser el núcleo, los controladores de dispositivos, la gestión de procesos, gestión de memoria, sistemas de archivos, sistema de entrada y salida, sistema de protección y sistemas de comunicaciones. ¿Qué es un archivo? Un archivo, en pocas palabras, es un contenedor de información. La mayoría de los archivos que se utilizan tienen como fin contener información o datos del usuario, los cuales se guardan en un formato determinado, ya sean un documento, una hoja de cálculo, un gráfico. El formato es la disposición de los datos dentro del archivo. El formato del archivo se conoce como tipo de datos. Los tipos de archivos son archivos de texto, archivos de cálculos y datos, de presentación, de imagen, de edición, de video, de formularios, de audio comprimido, de lectura y de imagen de discos. Organización de archivos. Cuando hablamos de la organización de archivos se refiere a las diferentes maneras en las que pueden ser organizada la información de los archivos, dado que hay dos niveles de edición de los archivos, por los cuales se pueden organizar, ya sea la organización de archivos lógicos y archivos físicos. Ahora vamos a hablar de los software de comprensión. Los software de comprensión nos sirve básicamente para reducir o disminuir el tamaño de los archivos, ahorrando espacio de almacenamiento en el disco duro y tiempo de conexión en una red. El WinRAR y el WinZip son los software de comprensión más ampliamente conocidos. Ahora vamos a hablar de los dispositivos de almacenamiento de datos. Para almacenar datos independientemente de su forma, los usuarios necesitan dispositivos de almacenamiento de datos. Estos tienen dos categorías. Está el almacenamiento de área directa y almacenamiento basado en red. Algunos tipos de dispositivos de almacenamiento son los siguientes: el almacenamiento híbrido, almacenamiento en la nube, almacenamiento en la nube híbrido y el software y dispositivos de copia de seguridad. Resguardo de la información. El resguardo de información está vinculado a la protección de ciertos datos que transmiten información, ya sea física o digital. El resguardo se puede realizar de varias formas: haciendo copias de seguridad o más llamadas backup en otro medio físico como disco duro, CD o un DVD. Los tres métodos principales de backup son el completo, el diferencial y el incremental. Backup completo. El backup completo crea una copia completa de todos los datos de un sistema. Puede ser una copia de todos los datos de un ordenador portátil. Backup diferencial. Este contiene los datos que han cambiado desde la última copia de seguridad completa. La cantidad de datos de los que hay que hacer una copia de seguridad depende del tiempo transcurrido entre un backup diferencial y el último backup completo. El backup incremental. Esta es una copia de seguridad de los cambios realizados desde el último backup completo o incremental. Las copias de seguridad individuales son de tamaño reducido y rápidas de crear. Sin embargo, los backups incrementales no son independientes unos de otros. Servicios de Internet, descriptores, buscadores, traductores, sitios médicos en Internet y bases de datos. Bueno, pues vamos a empezar con qué son los descriptores. Los descriptores es una palabra que define el contenido de un documento. La palabra clave de lo que quieres buscar, luego tenemos el objetivo final y encontraremos el documento. ¿Qué significan las siglas DETS? DETS es un tipo de descriptor creado por Byrim. Es usado por médicos e investigadores expertos en temas científicos. Este también trabaja con la base de datos Lilac y Medline. ¿Qué significan las siglas MESH? MESH es otro tipo de descriptor utilizado por científicos y médicos. Este fue creado por Salud Pública y Homeopatía. ¿Qué son los buscadores? Los buscadores son un sistema informático que los usuarios emplean cuando navegan por la web para buscar las páginas que les puedan proporcionar la información que desean buscar.
buscadores académicos más utilizados y su importancia. Primero tenemos Cielo, el cual el objetivo principal es aumentar de forma sustentable la visibilidad de las revistas de calidad. Se realiza mediante la publicación digital online en acceso directo o abierto. Segundo tenemos Science Direct. Este es un sitio web que proporciona acceso por suscripción a una gran base de datos de búsqueda científica y médica. ¿Qué son traductores en línea? Los traductores en línea es un área de la lingüística computacional que investiga el uso de software para traducir texto o habla de un lenguaje natural a otro. Algunos traductores en línea son traductor de Google, Babyfields, Babylon, Delp, Bing Translator, Translator. Uso de los sitios médicos en Internet. Los sitios médicos en Internet nos ofrecen información sobre tratamientos, enfermedades y diagnósticos. Realmente son pocas las aplicaciones o sitios en Internet que ofrecen información fidedigna, basada en la evidencia científica. ¿Qué es la EBSCO? La EBSCO es una base de datos que ofrece textos completos, índices y publicaciones periódicas académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y humanidades. En esta podemos seleccionar distintas bases de datos y utilizarla en cualquier recuperación de información científica. Algunas bases que podremos usar serían Academic Search Premier, Medline y PubMed. Búsqueda de sitios web médicos. ¿Qué significan las www? Estas siglas significan World Wide Web o en español Red Informática Mundial. ¿Qué es un chat? El chat viene del término anglosajón que se deriva de chatter. Es un canal de comunicación e intercambio de información. Email. El email es un mensaje digital mediante una red informática. Este mensaje lo envía el destinatario hacia un receptor. El FTP y su funcionamiento. FTP significa File Transfer Protocol y este permite la transferencia de archivos directamente de un dispositivo a otro. ¿Cómo funciona? Un ordenador A se conecta directamente a un ordenador B. Podrá ver los archivos que tiene disponible para compartir. Aplicaciones donde se pueden realizar videoconferencias. Tenemos dos, las cuales son las más comunes, Skype y Teams. Skype permite organizar reuniones virtuales con hasta 25 personas y Teams en todas las conversaciones, archivos, reuniones y aplicaciones se reúnen en un único espacio de trabajo compartido que se destaca por apoyar videoconferencias y eventos individuales grupales con hasta 10.000 personas conectadas al mismo tiempo. Parámetros de los SMS. Marca de tiempo de envío, periodo de validez del mensaje, número telefónico del remitente y destinatario y el número del SMSC originario. Métodos de búsqueda. Tenemos dos métodos de búsqueda, el activo y el pasivo. El activo se basa en que controlamos directamente nosotros el sistema de búsquedas por patrones y el sistema de comentarios. El método de búsqueda pasivo los controlamos directamente nosotros también. Tenemos el sistema de búsqueda por patrones y el sistema de comentarios. URL. El URL es la dirección a un recurso único en la web. Este recurso puede ser de páginas HTML, documentos, CSS e imágenes. Esquemas de URL. Tenemos el HTTP, el HTTPS, el FTP, el LDAP, el File, el News, el Gopher y el Data.